Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?». Él se volvió y les regañó, y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios». Palabra del Señor. Jesús envía mensajeros por delante de él, y cuando algunos de ellos pues no son bien recibidos, no quieren dar hospedaje a Jesús, cuando vuelven le dicen: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?». Esta es una tentación muy frecuente en las personas muy religiosas cuando se encuentran con alguien que hace terribles pecados, que va más allá de lo que es normal. La tentación de pedir el castigo de Dios. Nosotros, en vez de pedir misericordia, en vez de pedir más gracias espirituales, la tentación de pedir castigo. Que sufra, en el fondo que sufra. Con buena intención a veces de decir: «No, es por tu gloria, Señor, es porque esto no se puede permitir». Nosotros lo que debemos pedir es la conversión, que la persona cambie. Debemos dejar el castigo siempre en manos de Dios. Nosotros no debemos pedir castigo. Es cierto que uno no peca si, por ejemplo, alguien nos está haciendo mucho daño y entonces pedimos: «Señor, hazme justicia». Se lo dejamos a Dios, que haga lo que tenga que hacer. Pero siempre es preferible, mejor que pedir justicia, pedir la conversión. Os habrá parecido un poco exagerado decir que es una tentación frecuente en personas religiosas, pero os voy a decir solo una cosa y todos vais a pensar: «Ah, pues sí». Pensad los problemas que hay siempre con las herencias. El hermano de toda la vida, el que creíamos ser nuestro familiar, que nos ayudaría, si lo necesitábamos, de pronto creemos que se lleva una parte nuestra, o todo. Si la persona es religiosa, la tentación de pedir: «Señor, castígale», es fuerte, es fuerte. Más cuando nos tocan el dinero que con cualquier otra cosa. Insisto, Dios tiene pleno poder. ¿Por qué no pedir mejor la conversión? Que cambie, que se haga bueno. Si se lo pides, Dios va a enviar gracias a esa alma. Si se lo pides, aunque tú no lo veas, cada vez que se lo pidas, algo le va a tocar el corazón. Él puede resistir, él puede decir no a Dios. Pero si se lo vuelves a pedir otra vez en otro momento,
cuando esté tan tranquilo, cuando él menos se lo espere, le vendrá a su conciencia: cambia, no has hecho bien, etc. A lo mejor lo que le viene a su mente es primero que hay que cambiar muchas otras cosas más graves, más importantes. La justicia de Dios existe. La justicia de Dios existe. Dios castiga. Yo sé que hay muchos que dicen: no, Dios no castiga. La palabra de Dios es clarísima. Dios ha dicho de sí mismo que Él castiga. Y eso, hay casos en que se ve claro. Yo desde luego os puedo asegurar que en mi vida he visto cómo Dios parecía que no hacía nada, cómo Dios parecía que estaba ciego y sordo y de pronto llegó el castigo de forma patente, clara, y que se viera que era de Dios. Os voy a decir un caso. Yo tuve en una parroquia una familia que me dio muchas amarguras, muchas, porque ellos querían otro párroco y fui enviado yo y no me aceptaron y mucho. Y pasaron 2 años. Y qué curioso, yo me había olvidado de ese asunto totalmente. Y me pasó una cosa curiosísima, que no es que me pase más veces, pero aquella vez yo estaba sorprendido. Me venía a la mente que dentro de poco voy a castigarles. Dentro de poco voy a castigarles. Yo estaba muy sorprendido. ¿Por qué me venía en ese momento ese pensamiento? Me vino tan fuerte que yo hasta pensé: como párroco, quizás debería decírselo. Quizás debería llamar a la puerta o llamar por teléfono y decir: mire, sé que ustedes los que más problemas me han dado en todo el pueblo, los que más mal vivir me han dado, pero es que desde hace unos días, fue en total una semana, yo siento que les va a castigar, cosa que no he sentido en todos los años anteriores. Al final, como es lógico, no lo hice porque pensé: si me odian, como les diga esto, me van a odiar 100 veces más. Pero lo cierto es que al cabo de una semana, el marido tuvo un derrame cerebral que quedó como un vegetal allí en la casa. A lo mejor en el resto del pueblo no lo veían tan claro. Algunos sí que pensaron: uy, esto es un castigo de Dios por todo lo que han estado haciendo y diciendo. Pero yo sí que sabía que era un castigo de Dios porque lo había sentido unos días antes, siempre que iba al sagrario. Como si Dios dijera: mi paciencia se ha terminado. Les he dado muchas veces interiormente la gracia para que se arrepientan y no lo han hecho. Yo también sé decir: basta. Os cuento este ejemplo personal para que veáis cómo a veces, de un modo o de otro, pues el castigo viene. En la guerra civil, en Oviedo, pasearon a una prostituta por todas las calles los comunistas con una forma consagrada que con un poco de saliva se le había pegado en la frente. Y pasaban: adoradme, haciendo broma y tal. Toda la ciudad lo vio. Pero una semana después, toda la ciudad vio que aquella mujer moría de meningitis, la inflamación de la membrana que recubre el cerebro. Os podría contar infinidad de historias, infinidad. Recuerdo que una vez estaba contando algunas historias de cómo Dios castiga cuando hay profanación de una iglesia, y hasta una persona del pueblo me dijo: pues sí, yo soy del pueblo de al lado, he venido y en mi pueblo pasó esto. Ahora bien, lo que Dios nos enseña es que nosotros no pidamos el castigo. Él sabe cuándo tiene que decir: basta.
pero que no seamos nosotros, que no deseemos nosotros la venganza, porque en eso nos hacemos peores. Dios dio sacramentos, Dios dio la posibilidad de actuar en las almas, pero no dio la posibilidad de enviar el mal. Y Dios no suele enviar el mal porque la mayor parte de los pecados son de debilidad. La mayor parte de los pecados son de debilidad. ¿Cómo Dios va a castigar a un pobre hombre que es esclavo del alcohol? Ya tiene, en el pecado tiene la penitencia. Ya en su pecar, pues el hombre lleva una carga. Otro que es drogadicto, al revés, le va a ayudar porque ya tiene en su pecado el infierno mismo. Entonces Dios le va a ayudar. Los pecados del sexo son de debilidad, por eso no suelen atraer grandes castigos. No. Si una persona, pues al final lleva una vida totalmente promiscua, pues al final lo que pasará es que será más difícil que tenga una familia, será más difícil que sea fiel a su mujer, eso va a provocar a su vez problemas. Los pecados de debilidad no suelen atraer el castigo divino, salvo, por ejemplo, el marido que después pues, le es infiel y se queda sin mujer, sin hijos y se ve solo y dice, pues esto es el castigo de mis pecados, el que yo podía estar ahora con una mujer maravillosa, con unos hijos todos unidos y por esa tontería me veo ahora solo ya hasta el final de mi vida. Pero hay pecados que sí, sobre todo la blasfemia, la profanación contra las cosas de Dios o la opresión terrible del prójimo. Allí sí que se cumple, por ejemplo, quien a hierro mata, a hierro muere, el que se cumple. Pero por eso Dios no es que no se dé cuenta de las cosas y que... No, Él ya sabe cuándo tiene que hacer las cosas. Y nosotros lo que tenemos que pedir son bendiciones, ayuda, gracias. Nada más. Que a partir de ahora hagamos el propósito de nunca pedir justicia, porque nos la pueden hacer a nosotros. Porque Dios puede decir, ¿quieres justicia? Sí, pues entonces también para ti, Es mejor decir, mira, Señor, a mí perdóname, que yo perdono a todo el mundo. Que la Santísima Virgen María nos ayude siempre a ser misericordiosos como lo es Dios.